Enrique Márquez. Enrique Márquez no, ya Gustavo, como estabas hablando. Bueno, porque para allá voy, fíjate. Ah. La señora Kir, hay un artículo de Jesús Seguías que me conmovió. Jesús Seguías, el presidente de Latin Corte, la encuestadora, que además fue del MIR. Del MIR. Cuando yo llegué a la escuela era del MIR. Y era pro-palestino. Y después fue dirigente de ADECO y después, bueno, banalista. Jesús Seguías dice, la señora esposa de Charlie Kir en el entierro dice, citando la Biblia y a Jesús, yo los perdono, a los que mataron a mí, yo los perdono. Porque cuando uno perdona, el alma, la paz, uno se siente tranquilo porque no posee odio. Y después apareció otro y dijo, no, yo los odio. ¡Ah! Entonces, ¿cuál de los dos transmite la palabra de Dios? Si la señora Kir, que perdona, o este que es maga, que tú sabes, los valores de la iglesia más conservadora, los hombres y las mujeres, mueran los homosexuales, los negros son asquerosos, los mexicanos son una rata, los venezolanos son narcotraficantes, terroristas. ¿Cuál de los dos es la palabra de Dios? Bueno, obviamente el de la señora, la mamá, pero lo que digo es una cosa, y además eso que tú dices, apoya el genocidio de los palestinos de una manera brutal. O manda a sangre fría que le disparen a unas lanchas, matando 20, 27 personas sin fórmula de juicio ni nada. Me pregunto yo, ¿ese es el gobierno que vamos a tener si esa gente se instala en Venezuela? Esos son los buenos. Para el discurso de los radicales que quieren la invasión, eso es lo que nos van a salvar. Eso es lo que nos van a salvar, que vienen en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Entonces, volvemos al tema entonces sobre cómo manejar la complejidad de esta doble contradicción que por un lado tenemos que luchar por restablecer la soberanía popular, por un lado, ¿no? A nivel interno, pero tenemos que enfrentar la soberanía, la violación de la soberanía nacional. La violación de la soberanía nacional, como dije antes, anula la soberanía popular. Por eso esto es prioritario, fundamental. No quiere decir que vamos a pasar la página ni que nos vamos a olvidar de las cosas aquí, no. Precisamente lo que tenemos es que, eso sí, entender la complejidad del problema y entender que tenemos que plantear la lucha en dos planos distintos. El plano de la defensa de la soberanía nacional, en el cual podemos coincidir, tenemos que coincidir necesariamente con el Estado lo maneja el gobierno de Nicolás Maduro en este momento. Bueno, tenemos que absolutamente coincidir allí, queramos o no, porque sencillamente estamos en este territorio y estamos obligados a defenderlo, así de simple. Ahora bien, ¿significa eso que yo estoy legitimando al gobierno, dándole la legitimidad? No, no necesariamente. Yo entiendo que ese es el gobierno, está al frente del Estado y es así, eso es incuestionable. Es el que manda en Miraflores, es el comandante de la Fuerza Armada Nacional, pero hay un tema pendiente que tenemos que resolver en algún momento, porque eso no es un asunto que se puede borrar o olvidar, ¿no? Sino que necesariamente tenemos que sentarnos a ver cómo salimos de esta crisis para recuperar, para restablecer la soberanía popular, que no es otra cosa que el voto, pero el voto que se pueda ejercer y que sea respetado, con un Consejo Nacional Electoral que lo garantice. Y sobre todo que haya un clima en el país, que es el punto, me refiero pues a la señora Kirchner que tú mencionabas antes, ella asume esa postura de amplitud y yo creo que eso es lo que necesitamos en este país en este momento, ¿no? Si Páez y Falcón, ¿no?, después de una guerra tan cruenta como la guerra federal, se sentaron ahí en coche a firmar la paz, ¿no? Porque, bueno, si le dieron final a la guerra que, por cierto, no dejó nada especial. Bueno. Sí, exacto. Pero que, en definitiva, fue resuelta de esa manera. Bueno, yo creo que este es el momento. Y todos aquellos que planteen justamente la vía violenta, la vía de la fuerza, la vía de buscar los atajos, digamos, para llegar a resolver el problema, sencillamente están fuera de juego completamente. Fíjate,
Gustavo, el tema de los presos políticos. Ahorita, a propósito de la canonización de José Gregorio Hernández, la iglesia del gobierno han venido conversando y se hablaba de la liberación de presos políticos. Apareció la señora Machado y dijo, exigimos, y recogiendo firmas y apoderándose, sabía que estaba la negociación como tratando de apoderarse de los resultados. Y bueno, yo a perder, se cayó, porque el gobierno, si tú me exiges, sí, yo te lo doy, ve como debilidad. Soy débil, en un momento de crisis fuerte, yo no puedo aparecer débil. Ahora, rapidito, cuando Bolívar se reúne con Morillo en Santana, el acuerdo humano de derechos civiles establecido por los dos, bueno, ha servido como ejemplo en la historia de la humanidad, porque es la base sí, del porque, derecho humanitario. Sí, es el reconocimiento a los derechos del adversario. Y entonces, fíjate, un herido que estaba en alguno de los dos bandos tenía derecho, si era español, a que lo montaran en un barco y el Estado pagarlo para que se fuera. Y si era patriota, que lo volvieran para su casa. Pero no solo eso, cuando Páez recompone la República, bueno, libera a los presos. Cuando tú, no solo Cipriano Castro, Guzmán Blanco con la Guerra Federal, el Tratado de Corcho, sino López Contreras el 14 de febrero, Medina Angarita, no tenía preso político Medina Angarita. Luego Betancourt, aunque después ocurren episodios por la insurrección armada, pero Caldera produce la pacificación, hace una constante en los momentos de crisis del país, la paz, el entendimiento, la cordura, el acuerdo y la liberación de presos políticos como señal de confianza en que puede venir una Venezuela mejor de encuentro y una Venezuela democrática. La democracia es parte de la soberanía y de la personalidad del pueblo venezolano. Sí, está en el ADN del pueblo venezolano, diría yo. La paz, como tú dices, la democracia, la soberanía, y esos tres elementos son los que constituyen el eje para que la sociedad democrática se organice para romper esa polarización diabólica que hemos tenido y que seguimos teniendo ahora entre Estados Unidos y el gobierno, porque es esa la que tenemos. Hay que romperla definitivamente porque no es eso, es la sociedad democrática frente al gobierno, frente a un gobierno que, digamos, es parte de Venezuela, es Venezuela de alguna manera porque controla el Estado, representa un gran sector de la sociedad venezolana y de lo que se trata es precisamente de buscar ese diálogo que nos permita reconstituirnos como la nación que somos, una nación democrática, pacífica. Maduro ha dicho varias veces, habla de la paz, de la paz, de la paz. Es lo que queremos todos, la paz. Pero la paz requiere eliminar los elementos que de algún modo la obstaculizan. Y es, por ejemplo, ese que hemos hablado, los presos, etcétera, la represión, todas estas cosas que conspiran contra la paz. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, Kikosis, a la 1 y a las 10 otra vez.